Feliz sábado tengan todos las personas que están con nosotros en esta noche. Les damos la bienvenida y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, Jocabet, me encuentro muy contenta de estar en esta nueva programación otra vez. Y así mismo estamos en esta parte para decirles que sean todos bienvenidos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, gracias por este hermoso día que nos has dado. Ahora, Padre, pues que nosotros vamos a alabar tu nombre. Y no solamente alabar tu nombre en canto, sino en predicación, que las personas que nos estén sintonizando, que puedan sentir que no están solos y que están contigo y que tu brazo los está cubriendo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche tenemos el privilegio de tener nuevas alabanzas a través del grupo Jovel. Este es un segundo grupo que tiene nuestro director Junior Trinidad y espero que las alabanzas que este grupo que viene de la iglesia Bethesda número 2 en San Sebastián sean de gran regocijo y bendición para todos ustedes. Muy buenas noches en esta noche de sábado, ya feliz sábado para todos. Queremos darle un saludito del grupo Jovel, que en esta noche vamos a interpretar con mucha alegría una canción muy especial. Esta canción es en inglés, se llama Surely the Presence of the Lord. En otras palabras, en español sería, seguramente la presencia del Señor está con nosotros. ¿Y cuántos de ustedes no desean que la presencia de Dios esté con ustedes? Amén, ¿verdad? Así que sigamos alabando y adorando al Señor para que esa presencia sea permanente, que nunca nos abandone. Y como verán en la canción, especialmente aquellos que comprenden inglés, van a ver que el Señor nos ama de una manera muy abarcante, gigante y especial. Muchas bendiciones para todos. Presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. In the midst of His children, the Lord said He would be. It doesn't take very many. It can be just 2 or 3, and I feel that same sweet spirit that I felt so many times before. Surely I can say I've been with the Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. There's a holy hush around us as His glory fills this place. I've touched the hem of His garment. I can almost see His face, and my heart is overflowing.
is in this place. In this place. Ahora ha llegado el segmento titulado Jesús y la verdad presente, en donde cada uno de ustedes puede dar sus preguntas para que nosotros, con la palabra del Señor y el Señor mismo, revelar esos misterios. Así que Jesús y la verdad presente. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Les saluda con gusto su amiga y hermana Nancy Velázquez. Ahora estamos recibiéndolos desde nuestro hogar. Así es, Nancy. Mi nombre es Joel Avilés, también para su servicio y para que el Espíritu Santo nos utilice para llevarles un mensaje a usted de las claras enseñanzas de la Biblia, que tenemos que escudriñar las Escrituras para que podamos encontrar esas verdades que Dios tiene para nosotros. Y Nancy, llevamos una ocasión anterior hablando de lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios, que si eso es el chip, que si eso es una forma de rastrear, ¿qué es? Y hablamos de que realmente Dios tiene su sello, Satanás tiene su sello, que viene siendo simbolizándolo por el dragón que le da la potestad a la bestia. Y la vez anterior dijimos que la bestia tenía o significaba un reino o una institución. Y hoy vamos a ver más claro con relación a quién o qué simboliza esa bestia y esa imagen de la bestia que nos da Apocalipsis. Le pido a Nancy que nos pueda leer ahí en Apocalipsis, justamente capítulo 13, versículos 15 al 17. Les invito a ir a sus Biblias, abran sus Biblias y síganos en este texto que dice de la siguiente manera, Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Gracias, Nancy. Aquí vemos dos personajes, por decirlo así, la imagen de la bestia y la bestia. Y dice que la imagen de la bestia hace todo lo que quiere la bestia. ¿Ok? Tenemos dos cosas. Y el libro de Apocalipsis va agarrado de la mano del libro de Daniel. Porque por medio del libro de Daniel y también el Apocalipsis podemos entender bastante todo esto. Como por ejemplo, en el libro de Daniel nos habla también de bestias. Y una de las bestias que en el libro de Daniel nos da, dice que se parece a un leopardo, otro se parece a un oso. Y por medio del libro de Daniel sabemos que esas bestias simbolizan reinos. Como por ejemplo, en el libro de Daniel tenemos la bestia que representa a Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia, luego Roma. Y vemos una secuencia, y eso es historia, en la cual existió Babilonia. Babilonia fue derrotada por los medos y los persas, que era una unión de dos naciones. Luego vino Grecia, y luego Roma. Y es una secuencia. Y esta bestia surge ya luego de todas esas bestias. Así que tenemos que buscar un reino, o una nación, o un gobierno que haya venido luego de esas bestias, que es historia. O sea, lo podemos encontrar en la enciclopedia, lo podemos encontrar en internet, todo es historia. Podemos
ver cómo la historia nos va a ir dando quién es esa. Y si leemos como habíamos dicho en Apocalipsis, buscando esas características de la bestia, podemos saber muy fácil quién podría ser esa bestia. Pero dejándonos llevar por Apocalipsis 13, que es el que estamos estudiando, y comparándolo, como dije, con Daniel, tenemos la secuencia de que Babilonia, desde el 605 al 538 a.C., los medos y los persas, desde el 538 al 331 a.C., el leopardo, que viene siendo entonces Grecia, 331 al 168 a.C., y luego la bestia terrible espantosa, que representa a Roma, que era de los Césares, ¿verdad? Esos famosos Césares, y la Roma imperial, desde el 168 a.C. hasta el 478 después de Cristo. Pero esta bestia surge después de que Roma imperial surge el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño va representando esta bestia, que la podemos ver en Daniel 7:8. Y todo buen estudioso que analiza estas cosas y la historia, podamos ver perfectamente que después de la caída de Roma en el 476 después de Cristo, el último emperador que fue en el occidente, Rómulo Augustulo, surgió la Roma de lo que son los papas, o realmente el sistema católico romano. Eso es historia, hermano. Podemos ver en la historia que luego de que cayó lo que es Roma imperial, comenzaron a gobernar los papas. Así mismo es. Y se formó lo que es el sistema católico romano. Ok. Bueno, la bestia de Apocalipsis es el sistema católico romano. Así es. Okay. ¿Y quién entonces es la imagen de la bestia? Wow. Aquí entonces tenemos que volver y seguir indagando un poquito en lo que es esa imagen. Ahora, una imagen, si tú te miras en el espejo, ves tu propia imagen, ¿verdad? Una imagen es algo exacto o prácticamente casi exacto. Y como estamos hablando de cosas religiosas, en lo que es la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de un reino y cosas religiosas. Pues quiere decir que la imagen de la bestia también es un reino, pero trata de tocar cosas religiosas ahí. Y si estudiamos un poco de dónde sale la bestia, que la podemos ver ahí al principio del libro de Apocalipsis 13, vemos que la bestia subía de la tierra. La imagen de la bestia subía de la tierra, mientras que la bestia subía del mar. Y dice que en Apocalipsis 17:15, que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Quiere decir que la bestia, que ya dijimos que es el sistema papal, surge de un lugar donde había mucha población. Pero la imagen de la bestia surge de lo contrario, surge de un lugar donde no hay población. Y representa, que lo vemos en Daniel, a un cordero, o sea, alguien, una nación tranquila, mansa, ¿verdad? Con 2 cuernos, pero que ya luego empieza a hablar como dragón. Y la única nación que surge de esta forma es la nación de los Estados Unidos, en la cual estos peregrinos, huyendo del sistema católico para poder desarrollar sus propias ideologías religiosas, llegaron a Estados Unidos, empezaron a formarse como tranquilamente porque no había nadie que los atacara, no había nada, ¿verdad? Y se fue formando esta nación protestante, con una ideología medias diferentes al catolicismo, aunque tienen sus relaciones. Okay. Así que tenemos ya identificado lo que es la bestia
que es el sistema católico romano, y la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, pero ya vemos que dice que hablará como dragón. O sea que en un momento va a actuar como actuó la bestia, que si vamos a la historia, la Iglesia Católica Romana persiguió durante muchos años a todo aquel que no creía en sus ideologías. Que no quería aceptar las ideologías. Asimismo, miles de cristianos murieron, millones, mejor dicho, por estas persecuciones. Inclusive, Juan Pablo II hasta pidió perdón a nombre de la Iglesia Católica por todas estas persecuciones que ocurrieron. Pero vemos aquí que Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo el sistema católico romano. Es difícil, ¿no? ¿Verdad? No ha pasado, pero ya vemos que la profecía es clara. Ok, y finalmente, ¿qué es el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Es un chip o cómo? Pues Nancy, como se nos acabó el tiempo, eso lo vamos a estar discutiendo la próxima semana, así que no se lo pierda, que vamos entonces a aclarar qué es ese sello de Dios y qué es la marca de la bestia, si realmente es un chip, si es algo que te van a poner, algo en la mano, un tatuaje, ¿qué es? Algo visible. Así ¿no? que sí, espere la próxima semana, no se lo pierda, para que pueda recibir bendición del cielo. Así que nos despedimos, Dios les bendiga. Ah, ya quiero que llegue. Bendiciones. Buenas noches y feliz sábado tengan todos. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada persona que están escuchándonos en esta noche con el tema, la serie que se está llevando a cabo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya se ha dado las 3 iglesias, más bien se dio la iglesia Éfeso, Esmirna y Pérgamos, que eran 3. Ahora se está dando lo que se va a llevar a cabo, entiendo yo que es Teatira y Sardes. Jonathan, muy interesante ese tema de la semana pasada que nos diste sobre esos 10 días, cómo esos 10 días se convierten en 10 años de persecución, que es lo que se está hablando. Óyeme, lo triste de la situación que yo estaba notando, porque me puse yo a buscar un poquito sobre eso, porque como tú lo estaba presentando, pues me dio interés de buscar un poquito más sobre información sobre esa época de tiempo, ¿no? Y noté que ahí la gente lo estaban metiendo en los leones, se lo estaban comiendo, ¿sabes? Una cosa seria. Y simplemente por ser cristiano, porque no creo que no había otra cosa. Nadie cargaba Biblia, no había Biblia para ese tiempo, o sea, no había nada de eso, simplemente por ser cristiano y lo estaban siendo perseguidos. Y es bien interesante. Ahora entiendo que pues la que entra ahora viene siendo Tiatira y Sardes. Me imagino que hay una mejora, entiendo. O es más o menos lo mismo, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver qué sucede. Si, como te percataste, en la iglesia de Pérgamo, después de esa gran persecución que surgió a nuestros hermanos cristianos, la persecución cede. Pero, ¿qué sucede? Se une la iglesia con el Estado. Entonces empeoraron la cosa, arreglaron por un lado, pero empeoraron la cosa. Pero entonces la cosa se pone aún peor aquí, en Tiatira y en Sardis. No, pues entonces mira, quédate con el micrófono y vamos adelante con el mensaje. Gracias, Junior. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como introdujo Junior, la iglesia de Pérgamo pasó por una persecución inmensamente, hermanos. Nuestros hermanos cristianos sufrieron muchísimo, hermanos. Qué alegría al saber, en el tema pasado, que esa persecución cesó. Pero entonces, como Satanás no descansa, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en Pérgamo en aquel entonces? La iglesia con el Estado se unen, fornicando, hermanos, y de esa fornicación surge
un hijo, que vamos a hablar a continuación, hermanos. Por eso es que yo le dije a Junior que la cosa se ponía peor. Es muy importante que estemos pendientes al tema, hermanos. Las 7 iglesias del Apocalipsis, queda el próximo viernes para culminar con las últimas 2. Y hoy vamos a tocar el tema de Tiatiras y Sardis. Hablamos en el pasado de la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ¿verdad que sí? Hablamos de que la iglesia de Éfeso, rapidito, es la era de la ¿qué? De la iglesia apostólica. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles en aquel entonces estaban vivos. Podían los cristianos de aquel entonces disfrutar de esa experiencia que los apóstoles tuvieron con Jesús en carne propia. Esmirna, ¿se habla de qué? De una persecución pura, hermanos. Y en la iglesia de Pérgamo, ¿de qué se habla? De que la iglesia cometió fornicación uniendo ¿qué? La iglesia con el Estado. Y dice aquí, absorbiendo el paganismo completamente con toda su idolatría, hermanos. Ahora sí, hermanos, Tiatira. Vamos a ver que la situación empeora, hermanos. Pero quiero antes de comenzar con Tiatira, quiero que estemos muy pendientes porque esta iglesia per se, Tiatira, podemos ver en ella, en todas las que hemos tocado, nos podemos identificar en algo con ellas, porque para eso es. Pero esta iglesia de Tiatira tiene un mensaje sumamente importante para hoy, para nosotros en estos días, hermanos. Por eso tenemos que estar muy pendientes. Como todas las iglesias, hemos comenzado con el significado de cada una de ellas. Por eso vamos a comenzar con el significado de Tiatira. ¿Qué significa? Sacrificio de contrición. Nombre que hace alusión a la terrible tribulación que los hijos o las hijas de Dios iban a sufrir durante la época de esta cuarta iglesia profética. Una tribulación inmensa, hermanos, se está hablando. Es importante recalcar que la ciudad de Tiatira era el centro de la adoración al sol, del dios Sol Tirimnos, donde luego se transformó en un culto al emperador romano. Vamos a comenzar rápido, hermanos, con el mensaje a la iglesia de Tiatira. En el versículo número 18 comienza leyendo y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas. El 19, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, dice el Señor, y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti. Esto le recuerda, ¿verdad que sí? En la iglesia de Pérgamo pudimos ver que después que el Señor te da el mensaje, te dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Porque permites a aquella mujer, ¿y qué dice ahí? Jezabel. Y vamos a ver más adelante quién era Jezabel y qué similitud tiene con este mensaje de la iglesia de Tiatira. Que dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Les pregunto yo a ustedes ahora, hermanos, ¿el Señor te ha dado tiempo de arrepentirte y no te has arrepentido? Está sucediendo hoy en día, hermanos. Por eso le dije que estemos muy pendientes, porque este mensaje de Tiatira es muy importante para nuestros tiempos. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. En las otras iglesias, el Señor te estaba diciendo que ¿qué? Que tenemos que arrepentirnos. Te lo decía todo el tiempo, y al final te decía que el que venciere, le dará la corona de vida. Pero aquí, aparte de decirte que te arrepientas, te va a decir algo más, que es lo que vamos a ver a continuación. El 23 dice, y mataré a sus hijos con muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que ¿qué? ¿Qué dice el Señor? Hasta que yo venga. Y al que hubiese vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Vamos a ver qué el Señor se refiere a continuación con esto de la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese texto, ¿verdad que sí? Lo vemos en cada uno de los temas de las iglesias. Porque el Señor interesa que el que tiene oído, oiga a este tema tan importante de lo que tienen las iglesias para cada uno de nosotros. Ahora les pregunto yo a ustedes, hermanos. Tiatira, cuando hablamos de Tiatira y la comparamos con la reina Jezabel, ¿por qué razón? Dice el versículo 18, que lo leímos ahorita, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Estos símbolos con los que Cristo se dirige a esta iglesia son símbolos de ¿qué, hermanos? Te está diciendo que te arrepientas, que si no te arrepientes vas a obtener ¿qué? Unas consecuencias. Las vamos a ver a continuación. En las otras iglesias te decía que te arrepintieses y ahí lo dejaba, pero en esta te está diciendo que te arrepientas, porque si no, vamos a ver a continuación. Sus pies que llegan a todo lugar en la tierra donde nadie puede esconderse. Existe una mejora en la condición religiosa de los creyentes de esta época. Porque si nosotros analizamos en la iglesia de Pérgamo, pudimos ver que los mismos sufrieron una persecución inmensa. Pero la persecución cesó. Pero después de cesar, ¿qué hicieron? La iglesia se unió con el Estado. Por esa razón, entonces, Jesús elogia a la iglesia resaltando el hecho de que sus obras postreras son más que las primeras. Esta es la única de las 7 iglesias, escuchen, la iglesia de Tiatira, que se elogia por mejorar y realizar una reforma en la que forma parte del surgimiento del protestantismo, hermanos, cuyo objetivo era reformar la iglesia de las prácticas paganas de la iglesia católica romana. Ahora les digo yo a ustedes, hermanos, cuando hablamos de la fe protestante, ¿qué nos llega a la mente? Las diferentes religiones que hay hoy en día, pero vamos a conocer lo que es realmente la fe protestante. Tenemos una serie de definiciones y vamos a ver lo que significan. La palabra sola escritura, toda fuente de autoridad en materia de fe debe ser extraída de la palabra de Dios. Coma, y al final, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Toda fuente tiene que provenir de la Biblia, te lo dice claramente. Sola fide, ¿qué significa? Mediante la fe en Cristo, el hombre recibe ¿qué? Salvación, que es lo tanto que anhelamos. Sola gratia, ¿qué significa, hermanos? La salvación es recibida por parte de Dios sin que ésta pueda merecerla o adquirirla por sus propias fuerzas. Solus Christus. Solo hay un mediador capaz de redimir al hombre ante Dios, y es ¿quién, hermanos? Y es Cristo. Soli Deo Gloria. Solo a Dios
se le puede dar la gloria y la adoración. Los protestantes de las diferentes denominaciones, hermanos, tuvieron en común ciertos puntos distintos. Y podemos llegar a colación de que hoy en día las diferentes denominaciones protestantes tienen algo en común. Cada cual tiene su punto de vista. Pero si analizamos bien, cada una tiene algo en común. Pero vamos a ver, basado en el estudio de Tiatira, ¿qué tienen en común esas denominaciones? La negación del papado y la infalibilidad papal. Ahí tenemos la primera, hermanos. Se niegan a que los concilios tengan una oportunidad semejante a la de la palabra escrita de Dios, es decir, que la Biblia. Niegan cualquier papel merecedor de la salvación, ¿en qué, hermanos? Esto es muy importante. Basado en las obras. Rechaza la veneración de imágenes y reliquias. No cree en necesidad de recurrir a la confesión. Rechaza la doctrina del purgatorio y rechaza la Inmaculada Concepción de María. El paganismo toma control de la cristiandad. Vamos a volver un poquito a la iglesia de Pérgamo. Y recuerdan cuando les hablé y les dije que en la iglesia de Pérgamo, en la era de la iglesia de Pérgamo, la persecución cesó. Pero entonces Satanás en su astucia no podía dejar que los cristianos se quedaran ahí. ¿Y qué hace? Hace que la iglesia y el Estado se unan, haciendo que nuestros hermanos cristianos de aquel entonces absorbieran ese paganismo completo. Y dice la palabra del Señor que se unieran tanto que ellos mismos no se dieran cuenta de entre lo bueno y lo malo. Ahora, el paganismo toma el control de la cristiandad. Volvemos a la iglesia de Tiatira. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerdan que les dije que en la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Esmirna, el Señor te decía esta primera frase, este primer texto bíblico. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Pero en cada iglesia, lo que viene después es distinto. Para la iglesia de Tiatira te dice, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, engañar y enseñar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Qué representaba antes de ver de qué forma vinculamos al reinado de Jezabel con Tiatira? ¿Qué representaba Jezabel? Representa a aquellos que se introducen para enseñar doctrinas engañosas y profecías falsas en su poder. En su poder se dice que ella usurpó la autoridad de Dios, hermanos, al mezclar el paganismo con las sanas enseñanzas del pueblo de Dios. Cometió la misma apostasía de los nicolaitas y los balamaitas que hablamos ¿en qué? En Esmirna y en Éfeso, hermanos. Dice que trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios solar. ¿Quién era? Baal, lo hablamos en Pérgamo, decretando contra todos los que no se sometieron a su autoridad la persecución y la muerte. Tiempo para arrepentirse de su fornicación. Es lo que te dice el Señor en el mensaje de ¿qué? De Tiatira. ¿De qué fornicación está hablando? De la iglesia de Pérgamo cuando se unió con el Estado. Esa es la fornicación de la cual está hablando. Y el Señor te está diciendo en Tiatira que te está dando tiempo ¿para qué? Para que te arrepientas. Le dio tiempo Dios a Jezabel para que se arrepintiera de sus malas obras en su reinado. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. El tiempo asignado bíblica y proféticamente al papado del Vaticano desde su establecimiento en el 538 después de Cristo hasta su herida mortal, que habla en Apocalipsis capítulo 3, en 1798 después de Cristo,
era de los 1260 días, que se convierten ¿en qué? En 1260 años. ¿Qué representa, hermanos? La iglesia de Tiatira, lo podemos ver en el esquema. Las persecuciones medievales en el 538 al 1798, la soberanía papal en Europa. El Señor le estaba dando ¿qué? Ese tiempo para que se arrepintiesen. Al igual que lo está haciendo hoy con cada uno de nosotros. Todavía el Señor te está dando tiempo para que nos arrepintamos. El Señor te está diciendo por medio del mensaje de Tiatira que estás a tiempo de arrepentirse. Que estás a tiempo de arrepentirte. Pero te decía en el mensaje, grande tribulación para sus hijos, hermanos. Y eso es lo que viene. Por eso les dije que ese mensaje era muy importante para nuestros días. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran contra ella en muy grande tribulación, si no se arrepintiesen de sus obras. La iglesia no se arrepintió de sus errores. ¿Y qué surgió de ese fruto? Por no arrepentirse. Persecuciones contra los reformadores, guerras y conquistas, cambios en la ley de Dios, tradiciones asimiladas del paganismo, veneración de persona, idolatría y espiritismo, elevación del día del sol, domingo como día de descanso. Ya sabemos de dónde viene, hermanos. Las terribles persecuciones medievales, durante las cuales millones de protestantes fueron juzgados y condenados a la tortura y a la muerte en los tribunales de la Santa Inquisición por no someterse a la autoridad de Roma. Por otra parte, el texto hace alusión ¿a quién? A los hijos. Y vemos una flecha que dice después, iglesia que adopta las creencias de la iglesia madre. Y la madre, o la gran ramera, ¿quién? Babilonia, y entre comillas, el Vaticano. La Iglesia Católica, hermanos, es la gran ramera con más de 1.200 millones de seguidores a nivel mundial. En Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 15. Todas las denominaciones cristianas que salieron de ella son más pequeñas en cantidad de miembros, siendo ese sentidos rameras pequeñas, sumando en conjunto como 800 millones de seguidores a nivel mundial. Durante la Reforma Protestante salieron de la Iglesia Católica Romana millones de personas que formaron varias iglesias protestantes. Por eso es que ahorita yo les dije a ustedes qué similitudes tiene nuestro pueblo, el pueblo de Dios, con las diferentes iglesias protestantes. Yo les dije algunas, pero aquí mencionamos otras. Es importante conocer que tal como la iglesia madre inicialmente no era una ramera, pero se convirtió en una al cometer, ¿qué, hermanos? Fornicación, uniéndose al Estado, que lo vimos en ¿qué? En la iglesia de Pérgamo, hermanos. De esta ramera, las grandes iglesias protestantes del inicio de la Reforma llegaron a ser poderosas instituciones, siguiendo el ejemplo católico del Vaticano, hermanos. Eso es lo que nosotros no podemos cometer, hermanos. Eso es en lo que nosotros como pueblo de Dios no podemos caer. La iglesia de Tiatira representa los 1260 años de Roma papal. Es la cuarta, hermanos, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Podemos ver el esquema ahí, vamos a adelantarlos. Los hijos fieles durante la época apóstata. ¿Quiénes son los hijos fieles? Cuando yo les dije ahorita que los hijos representaban ¿qué? La iglesia. ¿Y la madre representaba qué? Lo hablamos ahorita. Dice, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y no ha conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. No todos los cristianos de la época participaron de su gran apostasía. Y no todos los cristianos de esta época tienen que participar
de la gran apostasía que viene, hermanos. Por eso es que este mensaje es para esos hijos fieles, que es usted y yo, para que no caigamos en esa apostasía, hermanos. Por eso es muy importante que podamos entender este mensaje de la iglesia de Tiatira. Te dice la recompensa divina a los vencedores. En todas las iglesias y en todos los mensajes, al final el Señor te dice que hay una recompensa. ¿Y qué te dice al que hubiese vencido y guardado mis obras hasta el fin? Yo le daré potestad ¿sobre qué? Sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y te dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La recompensa divina para los que guardan las obras de Cristo hasta el fin, ¿se refiere qué? Aquí en las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Sardis, hermanos, te dice que es la 5ª iglesia. Y te dice que Sardis se encontraba a 60 kilómetros del sur de Tiatira. Y esta ciudad tuvo que pagar un penoso precio por su falta de vigilancia y experimentó realmente una historia trágica en decadencia. Y vamos a ver por qué, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que tiene a la iglesia de Sardis? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate que pues has recibido y has oído, y lo que has oído, guárdalo. Y arrepiéntete. Nuevamente el Señor te hace alusión a la iglesia de Sardis. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Aquí la cosa se está poniendo un poquito más fuerte, hermanos. Porque el Señor te está diciendo en todas las iglesias que se arrepienta. ¿Que te arrepientas? Pero entonces aquí en la iglesia, en el mensaje de la iglesia de Sardis, ¿qué te está diciendo? Que va a venir a ti como ladrón en la noche. No sabemos el día y la hora, hermanos. Por eso es tan importante que estemos preparados en todo momento. Y al final te dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús destaca sobre todo su coordinación con el ministerio del Espíritu Santo, su fiel colaboración durante su ministerio sumo sacerdotal para con las 7 estrellas, es decir, que son, hablamos ahorita, los 7 ministros de las 7 iglesias. Jesús resalta la buena condición inicial de la iglesia, quien a través de la reforma luterana gozaron de un concepto bastante claro de un Dios lleno de gracia. Te dice aquí, hermanos, que los reformadores querían que todos supieran leer y escribir y de esta manera comprender por sí mismos la palabra de Dios. La condición de Sardis se estancó ¿en qué, hermanos? En su autosuficiencia, y es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. El Señor te está dando un mensaje claro y contundente por medio de la simbología de las 7 iglesias del Apocalipsis. Te está diciendo que nos arrepintamos, que no cometamos el error de Tiatira y de la reina Jezabel, que le dio la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. ¿Y qué está sucediendo? Nos estamos autoestancando, hermanos. Dice que Sardis murió espiritualmente. Te dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las principales iglesias de la Reforma Protestante se olvidaron de la fuente de la verdad y creyeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre. Hablamos que de la iglesia madre, ¿cuál era? El catolicismo, ¿verdad que sí? Estaban tan mezclados la iglesia con el Estado, como les dije, la iglesia de Pérgamo, que no se estaban dando cuenta y no podían discernir entre lo bueno y entre lo malo. Por eso aquí te dice que en Sardis lo que habían criticado de la iglesia madre lo estaban cometiendo. Se habían alejado de ¿qué, hermanos?
de ese primer amor. Y volvemos al Éfeso. Se habían alejado de ese primer amor que Dios nos hace por medio del mensaje del Éfeso, al cual tenemos que volver. Tenemos que volver a enamorarnos de Jesús nuevamente. ¿Pero de qué forma? Como ese primer amor es lo que Él te pide. ¿Qué mensaje tiene la sierva de nuestro Dios, Elena G. de White, para nuestros días? La sierva del Señor nos dice: hay muchos que están a punto de morir espiritualmente y el Señor nos exhorta para que nos fortalezcamos. Por eso son tan importantes estos mensajes, hermanos. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con los vínculos de la comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia mutuamente cerca de las preciosas verdades confiadas a ellos. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando el uno al otro, hermanos. La sierva de Dios te dice que la iglesia de Sardis es la quinta de las iglesias, de las 7 iglesias, y te dice que es la gran tribulación medieval. Y hace alusión desde el año 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis, ¿verdad que sí?, en la iglesia de Wittenberg, y comienza esa reforma protestante, hermanos. ¿Hasta qué año? Hasta el 1798 después de Cristo. Cuando hablamos de que la iglesia se estancó, ¿qué quería decir el Señor por medio de su mensaje en que la iglesia se estancó? Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti, que dice el Señor, como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Cristo procuró despertar su iglesia en la condición miserable en la que se encontraban, pero a pesar de los ruegos de ser vigilantes, la iglesia no siguió en luz progresivamente de la reforma, sino que escondió sus riquezas y comodidades temporales. De esta manera la iglesia se volvió nominal y se llenó de orgullo y popularidad. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Ese mensaje tan especial que tienes, ese brillo que tienes para ofrecerle a los demás, que no lo escondas, que no te estanques, al igual que la iglesia de Sardis. Allá afuera hay un mundo entero que necesita saber de este mensaje, que necesita que ese conocimiento que tienes sea impartido. Por eso te dice que los fieles hijos de Dios, y volvemos a los fieles hijos de Dios, te dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. En nuestros días existen los hijos fieles de Dios que todavía no han ensuciado sus vestiduras. Necesitamos ser como esos hijos fieles de Dios que no ensuciamos nuestras vestiduras, para poder ser llenos del Espíritu Santo e impartir ese mensaje tan importante de salvación que tiene Dios para la humanidad. En esta época difícil de la iglesia, había una monarquía que se mantuvo fiel a Dios. Y hoy en día existe una monarquía que se mantiene fiel a Dios, apartados de la corrupción y del estancamiento espiritual. Te dice en mensaje selecto Elena G. de White: el gran engañador presentará constantemente tentaciones y engaños. ¿Quién es el gran engañador? Satanás. Para echar a perder la obra del ser humano. Pero si éste confía en Dios, si es manso, humilde y dócil de corazón, si persevera en el camino del Señor, el cielo se regocijará porque ganará la victoria. Y eso es lo que queremos para cada uno de nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Ganar esa victoria, aferrándonos a esa fe tan importante que ha sido impartida a nosotros a través de todos los tiempos y a través de estos mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos. El Señor nos ha dado en todos los diferentes mensajes de las diferentes iglesias unas promesas, y en cada una de ellas todas implican ¿qué? Vida eterna, hermanos. Te daré a comer del árbol de la vida al que venciere.
En cada una de ellas, hermanos, son promesas de vida. Pero, ¿de qué tipo de vida estamos hablando? Promesas de vida eterna, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que podamos obtener esas promesas tan maravillosas que están en la palabra del Señor y que las podamos hacer nuestras. Y que podamos obtener esa vida eterna, que es la meta principal que tiene que tener el ser humano, que presentarse. Tenemos que aferrarnos a Jesús, hermanos. Es la única forma. Estos mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis son de suma importancia, hermanos, porque lo que se impartió en aquellos tiempos lo estamos viendo reflejados en nuestros días. Ahora es tiempo de arrepentirnos, hermanos, y de reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para ser salvos. Esa es nuestra única meta, hermanos. Reconciliarnos con Dios para poder ser salvos. Es lo único que necesitamos, hermanos. Hay un mundo de tentaciones. Hay un mundo que te va a ofrecer hasta lo imposible para tu mente. Que tú dices, no puede ser que eso sea para mí. Pero nada de eso se compara con lo que Dios tiene para ti en el cielo, hermanos. Los espero la próxima semana con el mensaje de las últimas 2 iglesias, hermanos. Si este mensaje era para nuestros tiempos, hermanos, el próximo mensaje es de sumamente importante que lo escuchemos y lo entendamos, porque no solo es para nuestros tiempos, sino ese próximo mensaje de las próximas iglesias se refleja ¿qué? La pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga. Nuevamente. Hermosa palabra que nos trajo el hermano Jonathan. ¿Cuánto necesitamos escudriñar nuestras escrituras? Ahí es que encontramos la verdad, la palabra de Dios. Y Dios tiene una verdad para cada uno de nosotros, para nosotros como pueblo. Dios quiere llegar a sus casas, a sus corazones, e instarlos a la curiosidad, a buscar, a escudriñar las escrituras. Sí, la única forma de que pueda suceder eso es que usted vea ese programa y lo comparta con otras personas. Así que denle share, denle compartir para que otras personas puedan recibir estas hermosas palabras, sea en su hogar, sea en su auto, sea donde sea, pero pueda recibir la bendición del cielo que el hermano Cordero ha traído, y muchos otros pastores, personas, quienes sean, vienen a traer palabra del cielo. Así que no dude en darle compartir para que el cielo pueda manifestarse en los corazones de las personas. Así que el grupo Yediael les decimos: los esperamos.